En medio del esplendor de la alta sociedad porteña, una niña de 10 años observa en silencio las contradicciones de un mundo donde abunda el lujo, pero escasea la compasión. Al salir a llevar comida a personas en situación de calle, que ella encuentra a una mujer usando el collar que hizo para su abuela, desaparecida. Este encuentro inesperado despierta una verdad enterrada hace más de un año y amenaza con desenmascarar una conspiración dentro de la propia familia. Pero la valentía de esta niña puede ser la única luz capaz de guiar a su abuela de vuelta a casa y reconstruir todo lo que casi fue destruido. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El salón de fiestas del Instituto Humanitario de Ciudad de México resplandecía con la luz de 1000 cristales. La élite mexicana circulaba entre copas de champán y bandejas de canapés, en medio de conversaciones sobre el mercado financiero y los últimos lanzamientos inmobiliarios. Enrique Montero, uno de los empresarios más exitosos del país, sonreía satisfecho mientras observaba el éxito de otro evento benéfico más organizado por su actual esposa, Carmen Vasconcelos Montero. La pequeña Manuela Montero, de apenas 10 años, observaba todo con sus grandes ojos castaños, desubicada en su vestido de satén azul marino. La niña jugaba distraídamente con el pequeño collar artesanal que había hecho hacía más de un año. Un regalo idéntico le había dado a su querida abuela, doña Cecilia, antes de su misteriosa desaparición. Manuela, quédate quieta y sonríe para los fotógrafos, susurró Carmen, apretando ligeramente el hombro de su hijastra. Tu padre está cerrando un acuerdo importante con el senador Matías. Manuela asintió automáticamente, pero su interés estaba en la gran ventana que daba a la calle. A través del cristal, podía ver a un grupo de personas en situación de calle que se aglomeraba cerca de la entrada, atraídas por el olor de la comida y el calor que escapaba del edificio en aquella fría noche de invierno mexicana. ¿Por qué no pueden entrar y comer también? ¿Hay tanta comida de sobra aquí dentro?, Manuela preguntó, señalando una mesa repleta de platos casi intactos. No seas ingenua, querida, respondió Carmen con una sonrisa ensayada. Estamos recaudando fondos precisamente para ayudar a esas personas, pero ellas no pueden simplemente entrar en un evento como este. Pero eso no tiene sentido. Estamos en un escaparate, comiendo y bebiendo delante de ellos, protestó la niña, su voz comenzando a elevarse. Es como mostrar un plato de comida a alguien con hambre y luego tirarlo. Enrique se acercó, notando la agitación de su hija. ¿Qué está pasando aquí? Nada, querido. Carmen intervino rápidamente. Manuela está solo un poco cansada. No estoy cansada. Estoy indignada, exclamó Manuela, lágrimas brotando en sus ojos. Ustedes hablan de ayudar, pero solo se están exhibiendo. Voy a salir ahora mismo a llevar comida a esas personas. Antes de que cualquiera de los adultos pudiera reaccionar, Manuela ya había tomado un plato y comenzaba a llenarlo con aperitivos de la mesa más cercana. Los invitados miraban, algunos con sorpresa, otros con discreta vergüenza. Manuela, vuelve aquí ahora mismo, ordenó Enrique, intentando mantener la compostura mientras su hija se dirigía decidida hacia la puerta de salida. Ignorando las llamadas de su padre y las miradas reprobadoras de su madrastra, Manuela salió a la acera, donde el aire frío de la noche mexicana la recibió con una ráfaga. Se acercó tímidamente al grupo, ofreciendo el plato de comida. Una señora de cabellos canosos, envuelta en una manta desgastada, levantó la mirada agradecida. Fue en ese momento que Manuela vio, colgado del cuello de la señora, casi escondido entre capas de ropa raída, estaba un pequeño collar artesanal, un collar idéntico al suyo, idéntico al que le había hecho a su abuela, doña Cecilia, que había desaparecido misteriosamente hacía más de un año. El plato se resbaló de las manos de Manuela y cayó al suelo, esparciendo comida sobre la acera. Su corazón se aceleró. ¡Señora! ¡Señora! ¡Ese collar! ¿Dónde consiguió ese collar?, preguntó Manuela, su voz temblaba de emoción. La mujer, asustada por la súbita agitación de la niña, solo apretó la manta contra su cuerpo y se alejó unos pasos,
murmurando palabras incomprensibles. Desesperada, Manuela volvió corriendo al salón. Necesitaba contarle a su padre lo que había visto, pero él estaba rodeado de hombres de traje, todos absortos en una discusión sobre inversiones. Carmen la interceptó antes de que pudiera alcanzarlo. «¿Qué crees que estás haciendo? Ya causaste suficiente escándalo por una noche», susurró la madrastra sujetándola del brazo. «Necesito hablar con mi padre. Es importante. Vi el collar de la abuela Cecilia. Ella podría estar viva», exclamó Manuela intentando soltarse. Algo en la mirada de Carmen cambió por un segundo. Un destello de miedo, preocupación, pero fue tan rápido que Manuela casi no lo percibió. «Tu abuela está desaparecida desde hace más de un año, querida. El médico explicó que tuvo un brote psicótico y probablemente está... Bueno, sabes que las posibilidades no son buenas», dijo Carmen suavizando la voz. «Estás viendo cosas donde no las hay porque aún no has aceptado la realidad». «No, yo sé lo que vi». Era el collar que le hice a ella, con las piedrecitas azules y la estrella de madera en el medio. Nadie más tiene uno igual. Enrique finalmente notó la agitación y se acercó. «¿Qué está pasando ahora?». Antes de que Carmen pudiera intervenir, Manuela se soltó y corrió hacia su padre. En su prisa desesperada, tropezó con un camarero, haciendo que una bandeja con copas de vino tinto cayera sobre el senador, manchando su impecable traje. Todo el salón se silenció. El senador Matías, rojo de ira, limpiaba inútilmente las manchas en su ropa, mientras Enrique se disculpaba profusamente. Fue a propósito. «Esta niña necesita disciplina», ya vociferó el senador. «Le pido 1000 disculpas, senador. Mi hija está pasando por un momento difícil». Enrique intentaba apaciguar la situación mientras sujetaba a Manuela firmemente por el hombro. «Papá, tienes que escucharme», vi a la abuela Cecilia. «O al menos su collar». Esa señora en la acera estaba usando el collar que le hice a la abuela. Algo en la convicción de su hija hizo dudar a Enrique. Se volvió hacia Carmen, que ya se acercaba con una sonrisa tensa. «Vamos a verificar esto», dijo él finalmente. Ignorando las protestas de Carmen y las miradas reprobadoras de los invitados. Enrique, Manuela y Carmen salieron a la acera, pero el grupo de personas se había dispersado. Solo una anciana permanecía sentada en la parada de autobús cercana, pero no era la misma que Manuela había visto. No había señal del collar, ¿ves? «Te lo imaginaste todo», dijo Carmen con un suspiro de alivio mal disimulado. Enrique miró a su hija con una mezcla de compasión y preocupación. «Manu, sé que extrañas a tu abuela. Todos la extrañamos, pero necesitamos aceptar que se ha ido». «No, papá, yo sé lo que vi». Era el collar de la abuela Cecilia. «Alguien se la llevó». Manuela insistió, lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, créeme». En el camino de vuelta a casa, en el cómodo barrio de Polanco, el silencio dentro del Mercedes negro era denso e incómodo. Antonio, el chofer, mantenía los ojos fijos en la carretera, ocasionalmente intercambiando miradas con Carmen por el retrovisor. Ya en la mansión de los Montero, mientras Manuela era llevada a su habitación por la gobernanta, Enrique y Carmen tuvieron una discusión acalorada en la oficina. «Ella necesita ayuda psicológica, Enrique», insistía Carmen. «Esta obsesión por la abuela se está saliendo de control. Ella amaba mucho a mi madre, Carmen. Es natural que todavía esté sufriendo». «Sí, pero crear alucinaciones no es saludable. Primero fueron los mensajes que decía que su madre le dejaba en la habitación. Ahora es ese collar imaginario». En el piso de arriba, Manuela no conseguía dormir. La imagen del collar en el cuello de aquella señora no salía de su mente. No estaba loca ni inventando historias. Sabía exactamente cómo era el collar que le había hecho a su abuela. Cada piedrecita, cada detalle había sido elegido con cariño. «La abuela Cecilia está viva», susurró para sí misma, apretando su propio collar entre los dedos. «Y la voy a encontrar». Mientras la mansión adormecía, Manuela hizo un plan. Mañana temprano, cuando todos aún estuvieran durmiendo, escaparía de casa y volvería a aquel lugar. Encontraría de nuevo a aquella señora y descubriría la verdad sobre su abuela. Porque en el fondo de su corazón estaba segura. Doña Cecilia Montero estaba viva en algún lugar,
y el collar era la única pista que tenía para encontrarla. Lo que Manuela no sabía era que, en la habitación de la pareja, Carmen hacía una llamada apresurada, susurrando palabras alarmadas al teléfono. «Tenemos un problema». La niña vio el collar. Sí, ese collar. No estoy segura de si era ella misma. Necesitamos actuar rápido. 2 años antes, la familia Montero vivía en relativa armonía. La mansión en Polanco era el hogar de Enrique, su madre, doña Cecilia, y la pequeña Manuela. El empresario aún sufría con la ausencia de su esposa, Teresa, que había fallecido después de una larga enfermedad cuando Manuela tenía apenas 5 años. Las heridas emocionales comenzaban a cicatrizar y la presencia constante y amorosa de doña Cecilia era fundamental tanto para su nieto como para su bisnieta. Doña Cecilia, con sus 70 años bien vividos, era el corazón de aquella casa. Mujer fuerte, viuda desde hacía décadas, había criado sola a su hijo después de que su marido se hubiera alejado por motivos nunca totalmente esclarecidos. Ella cultivaba un pequeño jardín de hierbas medicinales en la parte trasera de la mansión, donde pasaba las mañanas enseñando a Manuela los secretos de las plantas. Sus manos hábiles también creaban lindas piezas de artesanía que vendían en ferias benéficas. Fue en uno de esos días soleados en el jardín que Manuela tuvo la idea de crear collares a juego para ella y su abuela. 2 colgantes idénticos, hechos con piedrecitas azules y una estrella de madera tallada, símbolo de la constelación que ambas admiraban en las noches de cielo despejado. «Abuela, este será nuestro secreto», dijo la niña al entregar el regalo. «Incluso cuando estemos lejos, sabremos que estamos conectadas». «Es el regalo más precioso que he recibido, mi amor», respondió doña Cecilia poniéndose el collar. «Nunca me lo quitaré». En esa misma época, la vida de Enrique tomó un rumbo inesperado cuando conoció a Carmen Vasconcelos en un evento de caridad en el bosque de Chapultepec. Ella era la organizadora del evento, una mujer deslumbrante de 35 años, con cabellos negros perfectamente alineados y una sonrisa magnética. Su desenvoltura al tratar con personas influyentes impresionó a Enrique. «Usted es Enrique Montero, ¿correcto? Su empresa es una de las mayores donantes de este año», dijo ella, al abordarlo durante el cóctel. «Por favor, llámeme Enrique», respondió él, encantado con la elegancia de la mujer. «Siempre he apoyado causas sociales, aunque confieso que no entiendo muy bien a dónde va todo ese dinero». «Entonces déjeme mostrarle», propuso Carmen tomándolo del brazo. «Tenemos un proyecto de revitalización de escuelas públicas que está transformando la vida de muchos niños». El paseo por el evento se transformó en una cena, que llevó a otro encuentro, y pronto Enrique estaba completamente involucrado. Carmen parecía perfecta, inteligente, sofisticada y, lo más importante para él, demostraba gran cariño por Manuela en los primeros encuentros. «Su hija es extraordinaria, Enrique», comentó Carmen después de conocer a la niña, tan sensible e inteligente para su edad. Doña Cecilia, sin embargo, no compartía el entusiasmo de su hijo. Había algo en la mirada de Carmen que la incomodaba, una frialdad calculadora que surgía cuando pensaba que nadie estaba observando. «Hijo, ¿no crees que vas demasiado rápido? Apenas conoces a esta mujer», alertó doña Cecilia, mientras Enrique exhibía fotos de la pareja en un viaje a San Miguel de Allende. «Mamá, sé lo que estoy haciendo. Ya soy un hombre maduro. La madurez no nos protege de engaños, Enrique. Tengo un mal presentimiento». Las reservas de doña Cecilia aumentaron cuando, después de solo 6 meses de relación, Carmen y Enrique anunciaron su compromiso. Fue durante la fiesta de celebración, realizada en la mansión, que la anciana presenció algo perturbador. En el jardín, mientras buscaba a Manuela para mostrarle las estrellas, doña Cecilia vio a Carmen en los brazos de Antonio, el chofer recién contratado. No era un abrazo casual. Los dos se besaban con intensidad, murmurando palabras que ella no pudo distinguir. Cuando se separaron, Carmen se arregló el cabello con una sonrisa satisfecha, y Antonio regresó al interior de la casa por un camino alternativo. Impactada, doña Cecilia esperó el momento apropiado para confrontar a su futura nuera. A la mañana siguiente encontró a Carmen sola en la cocina. «Te vi a ti y al chofer anoche»,
dijo directamente, sin rodeos. Carmen se congeló por un segundo, pero pronto recuperó la compostura. No sé de qué está hablando, señora. Lo sabe muy bien. Se estaban besando en el jardín, durante la fiesta de compromiso. Se lo voy a contar a mi hijo. Por un instante la máscara de Carmen cayó, revelando una mirada gélida. Nadie le va a creer, vieja. Será su palabra contra la mía. Y créame, sé cómo hacer que Enrique piense que se está volviendo y es confusa. Mi hijo me conoce. Sabe que no inventaría algo así. Pero usted ya no es tan lúcida como piensa, ¿verdad? He observado cómo a veces olvida dónde puso las cosas, cómo confunde los días. Doña Cecilia palideció. Era verdad que ocasionalmente tenía pequeños lapsos, normales para su edad, pero nada serio. ¿Me está amenazando? Solo estoy constatando hechos, respondió Carmen volviendo a su tono dulce habitual. Sería una pena si Enrique tuviera que internarla en una clínica para ancianos por problemas cognitivos. En los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Objetos importantes de doña Cecilia desaparecían y reaparecían en lugares improbables. Citas eran marcadas en su agenda sin su conocimiento, haciéndola perder consultas o aparecer en lugares equivocados. Enrique comenzó a recibir llamadas preocupadas de Carmen sobre el comportamiento de su madre. Estaba hablando sola en el jardín hoy, querido, y cuando le pregunté con quién hablaba, se puso agresiva. Carmen también comenzó a reemplazar a los empleados antiguos de la casa por personas de confianza. La gobernanta que servía a la familia desde hacía 2 décadas fue la primera en ser despedida, bajo la acusación de haber roto una pieza valiosa de la colección de porcelana. El jardinero fue el siguiente, seguido por la cocinera. Doña Cecilia observaba impotente cómo su casa se transformaba. Los colores cálidos de las paredes dieron lugar a tonos fríos e impersonales. Los muebles antiguos que contaban la historia de la familia fueron reemplazados por piezas modernas y sin alma. Incluso sus hierbas medicinales fueron removidas para dar lugar a un jardín geométrico que Carmen consideraba más apropiado. A pesar de todo, doña Cecilia persistía en sus intentos de alertar a su hijo. En una noche, mientras Enrique trabajaba en su oficina, ella reunió valor para una conversación franca. «Hijo, necesito que me escuches con atención. Carmen no es quien aparenta ser». Enrique suspiró, frotándose los ojos cansados. «Mamá, ya hemos hablado de esto. Sé que es difícil aceptar a otra mujer en esta casa después de tantos años, pero no es eso. Ella está teniendo un romance con el chofer, Antonio. Los vi juntos varias veces». La expresión de Enrique se endureció. «Esto es una acusación seria. ¿Tienes pruebas?» «¿Mi palabra no es suficiente? Soy tu madre». En ese momento, Carmen entró en la oficina, llevando una bandeja con té. Su timing era perfecto, como siempre. «¿Interrumpo algo?» «Nada importante», respondió Enrique, lanzando una mirada de advertencia a su madre. Mamá ya se iba. Más tarde esa noche, doña Cecilia escuchó una discusión acalorada entre Enrique y Carmen. «Tu madre está empeorando, Enrique. Quizás deberíamos considerar una evaluación neurológica completa. Ella siempre fue tan lúcida, tan fuerte. El envejecimiento puede ser cruel. El doctor Osvaldo, aquel neurólogo que conocí en el hospital, podría examinarla. Es especialista en demencia senil». A la mañana siguiente, doña Cecilia encontró a Manuela en el jardín y se dio cuenta de que era su única aliada. «Manu, necesito que guardes un secreto. Algo importante está pasando en esta casa y necesito que observes, que prestes atención». «¿Qué pasó, abuela?» «No siempre las personas son lo que parecen ser, especialmente su...» Doña Cecilia se detuvo al notar que Carmen se acercaba. «Después hablamos más, querida». Las consultas con el doctor Osvaldo comenzaron, siempre acompañadas por Carmen, que susurraba cosas al oído del médico antes de entrar en el consultorio. Después de 3 visitas, el diagnóstico llegó: etapas iniciales de demencia. Enrique quedó devastado. «Vamos a cuidarla», prometió Carmen con falsa compasión. «Tengo los mejores contactos médicos». Fue entonces que doña Cecilia comenzó a recibir medicamentos diariamente, píldoras que la dejaban mareada, confusa, incapaz de organizar sus pensamientos. Cuando intentaba negarse, Carmen insistía delante de Enrique.
¿Ves cómo está de resistente? Es parte de la enfermedad, querido. En una tarde en que Carmen salió para resolver asuntos pendientes de la boda, doña Cecilia consiguió un momento de lucidez. Encontró a Manuela en su habitación y le entregó un pequeño papel doblado. Si algo me sucede, busca a esta persona. Es Bernardo, nuestro antiguo chofer. Él sabe cosas importantes. Antes de que pudiera explicar más, Antonio apareció en la puerta, con un vaso de agua y otra pastilla. Es hora de su medicina, doña Cecilia. La noche siguiente, durante la cena de ensayo para la boda religiosa, doña Cecilia, ya visiblemente debilitada por los medicamentos, consiguió un último momento de lucidez cuando Enrique anunció la fecha de la ceremonia civil. «No», balbuceó ella, intentando levantarse. «Enrique, no puedes». Ella y Antonio. «Te están engañando». Los invitados quedaron en un silencio incómodo. Antonio se acercó rápidamente con otro vaso de agua, insistiendo en que tomara la medicina para la ansiedad. «Vamos a llevarla arriba». «Está teniendo otro episodio», dijo Carmen con falsa preocupación. Aquella fue la última vez que Manuela vio a su abuela. A la mañana siguiente, Enrique reunió a la familia para comunicar que doña Cecilia había desaparecido durante la noche. Carmen fingió desesperación, organizando búsquedas y alertando a las autoridades. Pudo haber tenido un brote debido a la demencia. «Necesitamos encontrarla rápidamente». Semanas de búsquedas infructuosas se transformaron en meses. La policía, influenciada por informes médicos cuidadosamente preparados, concluyó que doña Cecilia probablemente se había desorientado y sufrido algún accidente. La boda civil fue pospuesta indefinidamente, para frustración mal disimulada de Carmen. Un año después, el caso fue archivado. Doña Cecilia Montero fue declarada oficialmente desaparecida, posiblemente sin vida. La única persona que nunca perdió la esperanza fue Manuela, que continuaba usando su collar todos los días, esperando el momento en que reencontraría a su querida abuela. Y ahora, en aquella noche de gala, ese momento parecía finalmente haber llegado. Manuela se despertó sobresaltada a las 5 de la mañana. Afuera, el cielo de Ciudad de México aún estaba oscuro, con solo un leve indicio de que el día pronto nacería. La niña miró el reloj despertador en forma de lechuza, regalo de su abuela, y respiró hondo. Había pasado la noche planeando cada detalle de su fuga. Con cuidado de no hacer ruido, se levantó y se cambió el pijama por unos jeans, camiseta, sudadera y zapatillas cómodas. Tomó la mochila que había preparado la noche anterior. Dentro de ella había puesto una muda de ropa, el poco dinero que guardaba en su alcancía, un cuadernito con direcciones importantes, una botella de agua y algunas galletas. Por último, se ató el cabello castaño en una coleta y se puso el collar artesanal en el cuello, tocándolo como si fuera un amuleto. Antes de salir, Manuela escribió una nota sencilla. «Fui a encontrar a la abuela Cecilia. Sé que está viva. No se preocupen, vuelvo pronto. Con amor, Manu». Dejó la nota sobre la cama arreglada y se dirigió a la ventana. Su suite quedaba en el segundo piso de la mansión, pero había un árbol frondoso cuyas ramas casi tocaban su ventana. Una ruta de escape que ya había probado secretamente algunas veces cuando quería observar las estrellas del jardín, sin que su madrastra lo supiera. Con agilidad sorprendente para una niña de su edad, Manuela bajó por las ramas, saltando los últimos metros hasta el césped. Se agachó rápidamente detrás de un arbusto cuando vio la luz de la caseta del guardia moviéndose. El señor Jorge estaba haciendo su ronda matutina. Esperó hasta que él doblara la esquina de la casa y corrió silenciosamente hacia la puerta trasera usada por los empleados. El candado estaba cerrado, pero Manuela conocía el código, 2408, la fecha de cumpleaños de su padre. Digitó los números en el pequeño teclado y el pestillo electrónico se abrió con un leve clic. La niña se deslizó fuera de la propiedad y se encontró en la calle aún desierta del elegante barrio de Polanco. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte cuando Manuela llegó a la parada de autobús. Consultó el mapa mental que había memorizado. Necesitaba tomar el primer autobús al centro de la ciudad, para volver al lugar del evento benéfico de la noche anterior. Recordaba perfectamente el nombre del instituto.
Estaría allí en menos de una hora si todo salía según lo planeado. Mientras tanto, en la mansión de los Montero, Carmen se despertaba inquieta. Había dormido mal, perturbada por el recuerdo de la expresión de Manuela al mencionar el collar. Salió de la cama sin despertar a Enrique y caminó silenciosamente hasta la habitación de su hijastra, solo para verificar si todo estaba bien. Al abrir la puerta y encontrar la cama vacía con la nota, sintió una ola de pánico. Leyó rápidamente el mensaje y su rostro palideció. Tomó el celular y marcó un número alejándose hacia el pasillo. «Antonio, tenemos un problema serio. La niña ha huido». «Sí, para buscar a la vieja. No sé cómo, pero vio el collar ayer. Necesito que la encuentres antes de que sea demasiado tarde». Enseguida, Carmen se preparó para interpretar el papel de la madrastra preocupada. Volvió a la habitación y sacudió a Enrique bruscamente. «Enrique, despierta. Manuela ha desaparecido». El empresario se levantó alarmado. «¿Cómo que ha desaparecido?» Carmen le entregó la nota, fingiendo nerviosismo. «Encontré esto en su habitación. La cama está vacía, las ventanas abiertas. Ha huido, Enrique». Mientras el padre de Manuela leía la nota con expresión de incredulidad, Carmen ya activaba su plan alternativo. «Voy a llamar a todos los empleados. Necesitamos formar equipos de búsqueda inmediatamente. Menciona a mi madre. ¿Por qué Manuela sigue insistiendo en esto?» Enrique se pasó las manos por el cabello, visiblemente perturbado. «Su obsesión está empeorando, querido. Por eso he estado insistiendo en terapia. Voy a llamar a la policía también». «Sí, hazlo. Voy a vestirme y salir a buscarla personalmente». Carmen asintió, pero tan pronto como Enrique entró al baño, hizo otra llamada rápida. «Doctor Osvaldo, es urgente. Necesito que prepare un informe sobre la inestabilidad psicológica de Manuela Montero. Sí, hoy mismo. Es una emergencia familiar». En los próximos 30 minutos, la mansión se transformó en un centro de operaciones. Guardias de seguridad y empleados fueron movilizados, todos recibiendo instrucciones específicas de Carmen sobre dónde y cómo buscar. La policía fue activada, pero con una versión sutilmente manipulada de los hechos. «Mi hijastra ha presentado un comportamiento perturbado en los últimos meses», explicó Carmen al oficial que registraba la denuncia. «Está obsesionada con la idea de que su abuela, desaparecida hace más de un año, está viva. Tenemos informes médicos que comprueban su frágil estado emocional». Enrique, al escuchar esto, lanzó una mirada interrogativa a su esposa. «¿Qué informes son esos? ¿Por qué no me los mostraste antes?» «No quería preocuparte, querido. El doctor Osvaldo me alertó sobre las señales hace semanas, pero yo esperaba que fuera solo una fase». El oficial anotó todo con atención. «Vamos a emitir una alerta y dirigir nuestras patrullas al centro de la ciudad, ya que el evento mencionado fue allí. ¿Tiene alguna foto reciente de ella?» Mientras Enrique proporcionaba la foto, Carmen envió un mensaje discreto a Antonio. «Policía yendo al centro. Intercepta antes». Ajena a todo este movimiento, Manuela ya estaba en el segundo autobús acercándose al centro de Ciudad de México. La ciudad despertaba gradualmente, con trabajadores dirigiéndose a sus empleos y estudiantes camino a las escuelas. Nadie prestaba mucha atención a una niña bien vestida viajando sola. Al bajar en la parada cercana al Instituto Humanitario, Manuela sintió un nudo en el estómago. El lugar parecía muy diferente a la luz del día, menos imponente, más común. Algunos empleados limpiaban la acera, removiendo los últimos vestigios del evento de la noche anterior. La niña se acercó tímidamente a una señora que barría la entrada. «Buenos días. Anoche había algunas personas aquí enfrente. Personas sin hogar. ¿Sabe la señora a dónde suelen ir durante el día?» La empleada miró a Manuela con curiosidad. «¿No deberías estar en la escuela, niña?» «Es un proyecto escolar», mintió Manuela rápidamente. «Estoy estudiando sobre personas en situación de vulnerabilidad social». La mujer pareció aceptar la explicación. «Bueno, muchos de ellos suelen ir al viaducto del centro o a la plaza de Santo Domingo durante el día. Allí a veces hay distribución de comida. Otros se quedan en una zona marginalizada, pero ese no es lugar para una niña como tú». Manuela agradeció y comenzó a caminar en dirección a la plaza de Santo Domingo, siguiendo las indicaciones de la mujer. Las calles iban volviéndose más concurridas, con el comercio abriendo sus puertas
y el tráfico intensificándose. La niña caminaba determinada, aunque su expresión revelaba el miedo que intentaba esconder. No muy lejos de allí, en un coche negro con cristales oscuros, Antonio recibía nuevas instrucciones por teléfono. La policía está buscando en el viaducto del centro. Ve a la plaza de Santo Domingo y sé discreto. Si la encuentras, no la abordes directamente. Síguela para ver si encuentra a la vieja. Necesitamos saber si Cecilia realmente está por allí. En la mansión de los Montero, Carmen finalmente consiguió quedarse sola por unos minutos en la oficina. Rápidamente, accedió al ordenador y borró archivos de una memoria USB. Enseguida, se preparó para acompañar a Enrique en la búsqueda, no sin antes hacer una llamada a otro cómplice. Necesito que lleves algunos documentos a la dirección que acordamos. Sí, esos mismos. No, ella aún no ha firmado, pero ya no importa. Voy a resolver todo hoy de una forma u otra. Mientras tanto, Enrique estaba cada vez más preocupado. Algo en la historia contada por Carmen no parecía coherente. ¿Por qué había escondido los supuestos informes sobre la salud mental de Manuela? ¿Y por qué su hija, normalmente tan sensata a pesar de su corta edad, huiría de esa manera? Decidido a seguir su intuición, Enrique hizo una llamada particular a un viejo amigo. «Roberto, necesito tu ayuda. Mi hija ha desaparecido y algo no está bien en esta historia. Te voy a enviar la nota que dejó. Quiero que busques cualquier información sobre mi madre en los últimos meses. Registros hospitalarios, asistencia social, cualquier cosa». En la plaza de Santo Domingo, Manuela observaba grupos de personas en situación de calle reunidas cerca de la catedral. Su corazón latía acelerado mientras examinaba cada rostro en busca de la señora que había visto con el collar. Se acercó a un hombre más joven que distribuía botellas de agua. «Hola, estoy buscando a una señora mayor que usa un collar artesanal con una estrella de madera. ¿Usted conoce a alguien así?» El hombre se rascó la barba rala. «Hay mucha gente que va y viene por aquí, niña. No se puede conocer a todo el mundo. Por favor, es muy importante. Tiene cabellos canosos. Debe tener unos 70 años. Espera un momento. ¿Estás hablando de la señora de las hierbas? Una señora que a veces dice cosas sin sentido, pero que sabe todo sobre plantas medicinales». El corazón de Manuela se aceleró. Su abuela era conocida por sus conocimientos sobre hierbas. «Sí, puede ser ella. ¿Dónde puedo encontrarla?» Ella generalmente se queda cerca del antiguo colegio de San Ildefonso por las mañanas. Ayuda a cuidar las plantas de allí, ¿sabes? La gente la deja porque tiene buena mano con las cosas verdes. Manuela agradeció efusivamente y salió corriendo en la dirección indicada. No se dio cuenta cuando un hombre con gafas oscuras comenzó a seguirla discretamente, hablando por teléfono. «Localicé a la niña. Está yendo al antiguo colegio de San Ildefonso. Parece que la vieja puede estar allí». Del otro lado de la línea, Carmen respondía: «No dejes que la encuentre. Si es realmente Cecilia, ya sabes qué hacer». La carrera de Manuela por el centro histórico de Ciudad de México la llevó por calles antiguas y aceras irregulares. Cuando finalmente llegó al antiguo colegio de San Ildefonso, estaba jadeante. El lugar, uno de los hitos históricos de la fundación de la ciudad, estaba relativamente tranquilo a esa hora de la mañana. La niña recorrió los jardines exteriores con ansiedad, examinando cada banco, cada rincón donde pudiera estar una persona mayor. Fue cuando notó, cerca de un cantero de hierbas, una figura encorvada de espaldas a ella, usando ropa sencilla y desgastada. La mujer removía la tierra con movimientos delicados, como quien conoce íntimamente el comportamiento de las plantas. El corazón de Manuela casi se detuvo cuando vio, colgado del cuello de la señora, el brillo inconfundible de su collar artesanal con la estrella de madera. «Abuela Cecilia», llamó con voz temblorosa, acercándose lentamente. La mujer se volvió, revelando un rostro envejecido más allá de sus años, marcado por el tiempo y las dificultades. Sus ojos, antes vivos y brillantes, ahora parecían vacíos, distantes. No había reconocimiento en su mirada, cuando encontró la de Manuela. «¿Abuela? Soy yo, Manuela, tu nieta». La señora solo parpadeó confusa y volvió su atención a las plantas. Murmuraba palabras inconexas mientras acariciaba las hojas de una melisa.
Manuela sintió lágrimas correr por su rostro. Era su abuela. Estaba absolutamente segura. El mismo collar, el mismo cariño con las plantas. Pero algo estaba profundamente mal. Era como si doña Cecilia estuviera presente solo en cuerpo, mientras su mente vagaba en algún lugar distante. La niña se acercó más y tocó suavemente el brazo de su abuela. «Abuela, ¿qué te hicieron? Te llevaré a casa, lo prometo». Fue en ese momento que Manuela percibió la aproximación de dos hombres. Uno de ellos era Antonio, el chofer. Al otro no lo reconoció, pero su mirada era igualmente amenazadora. «Finalmente te encontramos, Manuela», dijo Antonio, forzando una sonrisa. «Tu padre está muy preocupado. Vamos a casa ahora». Manuela retrocedió, colocándose protectoramente delante de su abuela. «No, ustedes le hicieron esto. Ustedes la lastimaron. No seas ridícula. Esta señora ni siquiera es tu abuela. Ven ahora, o tendremos que llevarte por la fuerza». Los dos hombres avanzaron, pero Manuela, en un impulso desesperado, tomó la mano de su abuela y corrió en dirección opuesta, hacia el interior del edificio histórico. «¡Socorro! Están intentando lastimarnos», gritó, atrayendo la atención de los guardias de seguridad y los visitantes. La confusión que siguió permitió que Manuela y la señora se escondieran en un baño femenino. Encerradas en un cubículo, la niña abrazaba a su abuela, que temblaba sin entender lo que estaba sucediendo. «Todo va a estar bien, abuela», susurró Manuela, acariciando los cabellos canosos de la anciana. «Voy a cuidarte ahora. Prometo que no dejaré que te lastimen de nuevo». Desde afuera, Antonio y su cómplice discutían tensamente por teléfono con Carmen. «Las perdimos a las dos. La seguridad del lugar está alertada. Necesitamos un nuevo plan. Encuéntrenlas a cualquier costo». Ya la voz de Carmen era gélida. «Si esa vieja recupera la memoria y habla, estamos todos perdidos». Lo que ninguno de ellos sabía era que Enrique, siguiendo su intuición, había cambiado su ruta de búsqueda y también se dirigía al centro histórico de Ciudad de México, acompañado por su amigo Roberto y dos policías que habían atendido la llamada inicial. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y el reencuentro que cambiaría para siempre el destino de la familia Montero estaba a solo unos momentos de distancia. Enrique Montero conducía su propio coche por el centro de Ciudad de México, algo que rara vez hacía. Normalmente Antonio estaría al volante, pero el chofer había salido apresuradamente cuando se enteraron de la desaparición de Manuela. Este comportamiento, sumado a otros detalles extraños, encendió una alerta en Enrique. ¿Por qué Carmen habría escondido informes médicos sobre mi hija?, que se preguntaba mientras maniobraba por las calles congestionadas del centro. A su lado, Roberto, su amigo de la infancia e investigador privado, analizaba la nota dejada por Manuela. «Enrique, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu madre antes de su desaparición?», cuestionó Roberto, ajustándose las gafas mientras miraba el mensaje escrito por la niña. «La noche de la cena de ensayo para la boda religiosa. Ella tuvo un episodio. Comenzó a decir cosas sin sentido sobre Carmen y Antonio». «¿Qué tipo de cosas?». Enrique dudó incómodo. «Acusaciones. Dijo que los dos me estaban engañando, que tenían un romance». Roberto levantó las cejas. «¿Y descartaste completamente esa posibilidad?». «Mi madre estaba enferma, Roberto. Los médicos confirmaron el diagnóstico de demencia». «¿Qué médico exactamente?». «Doctor Osvaldo Barros, un neurólogo que Carmen conocía». Roberto hizo anotaciones en su celular. «Ese médico atendía a tu madre antes de que Carmen entrara en sus vidas». La pregunta flotó en el aire, mientras Enrique estacionaba cerca del antiguo colegio de San Ildefonso. Su intuición lo había llevado allí. Recordaba cómo su madre amaba aquel lugar, lo consideraba el corazón histórico de la ciudad. Si Manuela estaba buscando pistas sobre la abuela, quizás también había pensado en eso. En el baño femenino del edificio histórico, Manuela intentaba calmar a doña Cecilia, que parecía cada vez más agitada en el espacio confinado. «Abuela, necesitamos quedarnos calladitas un poco más», susurró, sosteniendo las manos temblorosas de la anciana. «Jardín, volver jardín», balbuceaba doña Cecilia mirando ansiosamente hacia la puerta. «Las plantas necesitan agua».
Manuela sintió una punzada de tristeza. ¿Qué le habían hecho a su abuela? La mujer fuerte y lúcida que había conocido estaba ahora reducida a frases inconexas y miradas perdidas. Aún así, algo de la esencia de doña Cecilia permanecía. Su amor por las plantas, el collar que nunca se había quitado del cuello. «Pronto iremos a un jardín hermoso, lo prometo», aseguró Manuela acariciando los cabellos canosos. «Pero primero necesitamos encontrar a mi padre». Un ruido del exterior las sobresaltó a ambas. Pasos pesados se acercaban y una voz masculina llamaba a Manuela. La niña reconoció el tono, era Antonio. Instintivamente se colocó entre la puerta y su abuela. «Sabemos que están ahí dentro». La voz del chofer sonó peligrosamente calmada. «No hay salida, Manuela. Sé una buena niña y ven con nosotros. Tu madrastra está muy preocupada». Manuela no respondió. En cambio, miró frenéticamente a su alrededor buscando una ruta de escape. La única ventana era pequeña y demasiado alta para alcanzar. Estaban acorraladas. Fue cuando escuchó otra voz, distante pero familiar, llamando su nombre. «¡Manuela! ¿Estás aquí?» «¡Papá!», gritó la niña sintiendo una ola de alivio. «Estamos en el baño femenino. Cuidado con Antonio, él quiere lastimarnos». Desde afuera, la situación rápidamente se transformó en caos. Enrique corrió en dirección a la voz de su hija, mientras Roberto y los policías interceptaban a Antonio y su cómplice Marcelo, que intentaban escapar. Una breve persecución por los pasillos históricos terminó con los dos hombres inmovilizados por los oficiales. «¿Dónde está mi hija?» «¿Qué hiciste?», exigió Enrique, confrontando a Antonio que, presionado contra la pared por los policías, mantenía una expresión desafiante. «Solo siguiendo órdenes, jefe», respondió el chofer con una sonrisa cínica. Su esposa quedará decepcionada. Dejando a Roberto y a los policías lidiando con los capturados, Enrique corrió al baño femenino. «¿Manuela? Soy yo, hija. ¿Puedes abrir?» La puerta del cubículo se abrió lentamente y el rostro de Manuela apareció, bañado en lágrimas de alivio. «Papá, encontré a la abuela Cecilia. Ella está viva». Enrique quedó paralizado cuando, por detrás de su hija, vio emerger una figura fragilizada, de cabellos canosos y ropa desgastada. A pesar de la apariencia alterada, no había dudas. Era su madre. Sus rodillas flaquearon y él necesitó apoyarse en la pared. «¿Mamá?», susurró, incapaz de creer lo que sus ojos veían. ¿Cómo es posible?» Doña Cecilia lo miró sin ninguna señal de reconocimiento. Sus ojos, antes vivos y perspicaces, estaban opacos, distantes, como si observaran el mundo a través de una densa niebla. «Ella no reconoce a nadie». «Papá», explicó Manuela, sujetando la mano de su abuela protectoramente. «Creo que le dieron medicinas, como las que la madrastra decía que eran para la enfermedad». Enrique se acercó lentamente, extendiendo la mano para tocar el rostro de su madre. «Mamá, soy yo, Enrique, tu hijo». Un leve temblor recorrió el cuerpo de doña Cecilia, pero ninguna señal de reconocimiento iluminó su mirada. Ella solo apretó más el collar contra su pecho, en un gesto defensivo. «Necesitamos llevarla a un hospital inmediatamente», decidió Enrique, recuperando el control de la situación. «Y después vamos a entender exactamente lo que sucedió». Mientras salían del edificio histórico, un grupo de curiosos se formaba alrededor de los policías que aún detenían a Antonio y su cómplice. Roberto se acercó a Enrique, su rostro grave. «No vas a creer lo que encontré», dijo en voz baja, mostrando la pantalla de su celular. «Hice algunas llamadas mientras buscabas a Manuela. El doctor Osvaldo Barros tuvo su licencia médica suspendida hace 3 meses por falsificación de informes y prescripción irregular de medicamentos controlados». Enrique sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Dios mío». «¿Qué hizo Carmen?» «Hay más», continuó Roberto. «Esos papeles que firmaste, dándole a Carmen un poder sobre tus bienes en caso de que algo te sucediera». El notario confirmó que había irregularidades. La firma de tu madre como testigo fue falsificada. En ese momento, Enrique comprendió la extensión de la traición. No era solo un romance entre su esposa y el chofer, era un plan elaborado para asumir el control de su fortuna. Su madre, que había intentado alertarlo, había sido silenciada, y ahora Manuela,
La única que nunca dejó de creer que la abuela estaba viva, también estaba en peligro. Necesitamos encontrar a Carmen antes de que descubra que sabemos la verdad, dijo, su rostro endureciéndose con determinación. Y necesitamos llevar a mi madre a un hospital confiable lejos de cualquier influencia de ella. Roberto asintió, ya escribiendo en su celular. Conozco una clínica neurológica excelente en Roma Norte. La directora es mi cuñada. Podemos llevar a doña Cecilia allí ahora mismo, sin registros preliminares. En cuanto a Carmen, ya pedí que pusieran vigilancia en la mansión y en los aeropuertos. Mientras se dirigían al coche, Enrique notó cómo Manuela cuidaba atentamente de su abuela, guiando sus pasos inseguros, hablando en voz baja y tranquilizadora. La niña de 10 años demostraba una madurez sorprendente, nacida quizás del dolor de haber perdido a su abuela una vez y de la determinación de nunca más permitir que eso sucediera. Fuiste muy valiente. Manu, dijo abrazando a su hija por los hombros, ¿cómo supiste que era realmente tu abuela? Manuela tocó su propio collar. El collar, papá. ¿Recuerdas que hice 2 iguales, uno para mí y uno para ella? La abuela prometió nunca quitarse el suyo. Cuando vi a esa señora usando el mismo collar anoche, supe que solo podía ser ella. En el coche, camino a la clínica, Enrique recibió una llamada de uno de los guardias de seguridad de la mansión. Señor Montero, la señora Carmen acaba de salir con mucha prisa. Llevó algunas maletas y documentos. Parecía nerviosa cuando supo que usted había encontrado a su hija. ¿Estaba sola? Feo sí, señor. Dijo que iba a encontrarlo, pero noté que siguió en dirección opuesta al centro de la ciudad. Enrique intercambió miradas significativas con Roberto. Está huyendo. Contacta a la policía de nuevo. En la clínica neurológica en Roma Norte, doña Cecilia fue recibida con atención y cuidado. La doctora Luciana, cuñada de Roberto, ordenó una batería de exámenes e inició un protocolo de desintoxicación. Por lo que estoy viendo en los primeros exámenes, fue sometida a una combinación peligrosa de psicotrópicos, explicó la médica, después de las evaluaciones iniciales. Drogas que inducen confusión, pérdida de memoria y estado semicatatónico. Es un milagro que no haya habido daños permanentes en el cerebro. ¿Se va a recuperar?, preguntó Manuela, que se negaba a salir del lado de su abuela. La médica sonrió gentilmente. El cerebro humano tiene una capacidad increíble de regeneración, especialmente cuando hay vínculos emocionales fuertes. Tu presencia aquí es el mejor remedio que tu abuela podría tener, Manuela. Mientras doña Cecilia reposaba, sedada para iniciar el tratamiento adecuado, Enrique, Roberto y los investigadores policiales montaron una especie de cuartel general en la sala de espera de la clínica. Las informaciones llegaban constantemente sobre los desarrollos del caso. Acabamos de encontrar pruebas en el celular de Antonio, informó la inspectora que comandaba la investigación. Hay mensajes intercambiados con Carmen, detallando el plan para secuestrar a doña Cecilia y falsificar su desaparición. También hay registros de depósitos bancarios para el doctor Osvaldo Barros a cambio de informes falsos. Enrique negó con la cabeza, devastado por la extensión de la traición. ¿Cómo pude ser tan ciego? Personas como Carmen son maestras en la manipulación, respondió la inspectora. Ella planeó cada paso meticulosamente, aprovechándose de su momento de vulnerabilidad después de años de luto por su esposa. La mención a Teresa, su fallecida esposa, hizo que Enrique mirara a Manuela, que se había dormido en una butaca cerca de la cama de su abuela. La niña era la viva imagen de su madre, no solo físicamente, sino en su espíritu determinado y corazón compasivo. ¿Qué le pasará a Carmen cuando la encuentren?, preguntó. Secuestro, intento de homicidio por envenenamiento, fraude, falsificación de documentos médicos, asociación delictuosa. La lista de crímenes es extensa, respondió la inspectora. No verá la luz del día por mucho tiempo. En ese momento, una enfermera entró apresuradamente en la sala. «Doctora, doña Cecilia está despertando y parece agitada». Todos corrieron a la habitación, donde encontraron a la anciana sentada en la cama, mirando a su alrededor con expresión confusa. Manuela, despertada por el movimiento, agarró la mano de su abuela. «¿Abuela? Está todo bien. Estamos aquí contigo». Doña Cecilia parpadeó varias veces,
su mirada vagando por la habitación hasta posarse en el rostro de su nieta. Por un segundo no hubo reacción. Entonces, lentamente, un brillo de reconocimiento iluminó sus ojos. «¿Manu?» «¿Ella?» murmuró su voz ronca por el desuso. «Sí, abuela». «Soy yo», exclamó Manuela, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Doña Cecilia apretó el collar en su cuello y luego tocó el idéntico que Manuela usaba. «Mi collar, nuestro secreto». La médica se acercó maravillada con el progreso repentino. «Esto es extraordinario. El vínculo emocional la está ayudando a romper la barrera química». «Doña Cecilia, ¿sabe dónde está?» La anciana frunció el ceño concentrándose. «¿Hospital? Enrique, mi hijo». Enrique avanzó, tomando la otra mano de su madre, incapaz de contener sus propias lágrimas. «Estoy aquí, mamá. Estamos todos aquí ahora. Estás a salvo». Una alarma sonó en el celular de la inspectora. Ella verificó el mensaje y su rostro se iluminó. «Localizamos a Carmen. Estaba intentando embarcar en un jet privado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Está siendo llevada a la comisaría en este momento». Enrique asintió, pero su atención estaba completamente enfocada en su madre y su hija. El círculo familiar, brutalmente roto por la codicia y la manipulación, comenzaba a reconstituirse. Había un largo camino de recuperación por delante. Pero el primer y más importante paso ya había sido dado. Estaban juntos de nuevo. Doña Cecilia, aunque aún frágil y confusa, parecía ganar fuerza a cada minuto que pasaba, rodeada por el amor de la familia. Mirando a su nieto y a su bisnieta, una pequeña sonrisa surgió en sus labios resecos. «Sabía que me encontrarías», susurró a Manuela apretando el collar artesanal. «Las estrellas, siempre, guían a casa». «Sí, abuela», asintió Manuela, apoyando su frente en la de su abuela. «Las estrellas nos guiaron de vuelta la una a la otra». Mientras el cielo de Ciudad de México comenzaba a teñirse con los colores del atardecer, la familia Montero iniciaba su jornada de curación. La pesadilla no había terminado completamente. Habría declaraciones que dar, procesos judiciales que enfrentar y un largo camino de recuperación para doña Cecilia. Pero lo más importante ya estaba asegurado. La verdad había prevalecido y el amor familiar había demostrado ser más fuerte que cualquier conspiración. En la clínica silenciosa, mientras médicos y enfermeros se movían discretamente, 3 generaciones de una familia destrozada comenzaban a reconstruir sus lazos, un momento a la vez, una memoria recuperada con cada nuevo amanecer que se anunciaba en el horizonte mexicano. 3 meses habían pasado desde el reencuentro con doña Cecilia y el arresto de Carmen, Antonio y sus cómplices. La mansión de los Montero en Polanco, antes un lugar de sombras y secretos, volvía gradualmente a ser un hogar. En un soleado domingo de primavera, el jardín trasero estaba irreconocible. El diseño frío y geométrico impuesto por Carmen había sido completamente reemplazado. Ahora, canteros de hierbas medicinales, flores coloridas y árboles frutales creaban un ambiente acogedor y vibrante. En el centro, una mesa rústica de madera estaba puesta para el desayuno, con frutas frescas, panes artesanales y teteras de té aromático. Doña Cecilia, vistiendo un cómodo conjunto de lino azul, supervisaba los últimos preparativos, su mirada atenta, no dejando pasar ningún detalle. Aunque aún necesitaba un bastón para moverse, su postura era erguida y sus movimientos más firmes cada día. Los meses de tratamiento intensivo habían hecho maravillas, no solo físicamente, sino también mentalmente. «Zuleida, querida, puedes traer más de esas mermeladas de jabuticaba que hicimos la semana pasada». K le pidió a la gobernanta, que sonreía satisfecha al ver a su antigua patrona de vuelta al comando. «Claro, doña Cecilia, ya estaba pensando en eso», respondió Zuleida, que había sido recontratada tan pronto como Enrique reasumió el control de la casa. Como ella, varios antiguos empleados despedidos por Carmen regresaron, trayendo de vuelta la atmósfera familiar que tanto faltaba. Manuela llegó saltando al jardín, llevando una pequeña caja decorada con cintas coloridas. «Buenos días, abuela. Mira lo que terminé de hacer». La niña abrió la caja, revelando decenas de pequeños collares artesanales,
todos con el mismo patrón, piedrecitas azules y una estrella de madera en el centro. «Son hermosos, mi amor», exclamó doña Cecilia, admirando el trabajo meticuloso de su nieta. «¿Cuántos lograste hacer?» «350 exactamente. ¿Crees que serán suficientes para la inauguración mañana?» «Más que suficientes», garantizó la abuela besando la parte superior de la cabeza de la niña. «Cada persona que reciba uno de estos se llevará un poco de nuestra historia a casa». Enrique apareció en la puerta que daba al jardín, acompañado por Roberto y un hombre mayor que Manuela no conocía. «Buenos días». «Mis queridas», saludó besando a su hija y a su madre. «Este es Bernardo, nuestro antiguo chofer. Finalmente lo encontramos». Doña Cecilia abrió una sonrisa radiante. «¿Bernardo? ¿Cuánto tiempo, amigo mío?» El hombre, de cabellos canosos y postura respetuosa, hizo una pequeña reverencia. «Doña Cecilia, qué alegría verla recuperada. Cuando me enteré por televisión de lo que le sucedió, apenas pude creerlo». «Venga, siéntese con nosotros», invitó ella, indicando una silla. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras todos se acomodaban a la mesa y Zuleida servía el café, Enrique le explicó a Manuela. «Bernardo fue nuestro chofer por más de 20 años. Manu fue despedido injustamente poco después de que Carmen llegara. Ella dijo que yo había chocado el coche a propósito», recordó el chofer, aún con indignación en la voz. «Nunca tuve ni una multa en toda mi carrera. Ella apartó a todos los que eran leales a la familia», comentó doña Cecilia, sirviendo té al antiguo empleado. «Sabía que ustedes podrían percibir sus intenciones». «¿Y usted va a volver a trabajar con nosotros?», preguntó Manuela esperanzada. Bernardo miró a Enrique, que asintió con una sonrisa. «Sí, señorita. Su padre me invitó a coordinar la flota de vehículos del nuevo proyecto. Será un honor contribuir». La conversación fue interrumpida por la llegada de otros dos invitados, la inspectora Jordana Meireles y la doctora Luciana, que venía regularmente para evaluar los progresos de doña Cecilia. «Perdonen el retraso», se disculpó la inspectora. «Tuve que pasar por la comisaría para firmar algunos documentos». «¿Novedades sobre el caso?», preguntó Roberto, mientras acercaba sillas para las recién llegadas. Jordana aceptó una taza de café antes de responder. Carmen, o mejor dicho Carolina Meneses, aceptó el acuerdo con el Ministerio Público. Va a colaborar con las investigaciones sobre las otras estafas que aplicó a cambio de una reducción en la pena. «¿Y cuánto tiempo va a estar presa?», cuestionó Manuela, siempre directa. La inspectora intercambió miradas con Enrique, que asintió discretamente, autorizando la respuesta completa. «Incluso con la reducción, serán al menos 12 años. Los crímenes fueron muchos y graves: secuestro, privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa, falsificación de documentos, entre otros». «¿Y el doctor Osvaldo?», preguntó doña Cecilia, su rostro endureciéndose ligeramente al mencionar al médico que la había ayudado a torturarla psicológicamente. «Perdió definitivamente la licencia médica y también llegó a un acuerdo. Está implicando a otros profesionales de la salud que participaron en el esquema en otros casos similares». Enrique puso su mano sobre la de su madre en un gesto reconfortante. «Lo importante es que ahora podemos pasar esta página. Mañana comenzamos un nuevo capítulo». Todos en la mesa sabían a qué se refería. Después de meses de planificación cuidadosa, la Fundación Cecilia Montero sería inaugurada, un centro de acogida para personas en situación de calle en el centro de Ciudad de México, cerca del antiguo colegio de San Ildefonso, donde Manuela había encontrado a su abuela. «Por cierto», dijo Roberto, retirando algunos papeles de su carpeta, «acabo de recibir la confirmación del ayuntamiento. El terreno adicional fue aprobado para la futura expansión de la fundación». «¡Excelente!», exclamó Enrique. «Con esto podremos incluir el centro de capacitación profesional ya el próximo año». La doctora Luciana, que hasta entonces observaba a doña Cecilia discretamente, comentó: «Estoy impresionada con su recuperación, doña Cecilia. Su cognición está prácticamente normalizada». La anciana sonrió, tocando instintivamente el collar en su cuello. «Tengo grandes incentivos para mejorar, doctora, y descubrí que trabajar con mis plantas es la mejor terapia. La abuela va a coordinar el jardín terapéutico de la fundación.
explicó Manuela orgullosamente. Ella va a enseñar a la gente a cultivar hierbas medicinales y a hacer remedios naturales. Una excelente terapia ocupacional, asintió la médica, y perfectamente alineada con el proceso de recuperación. La mañana avanzó con conversaciones animadas sobre los planes para la fundación. El proyecto, nacido de la experiencia traumática de doña Cecilia, transformaba el dolor en propósito. El centro de acogida ofrecería no solo albergue temporal, sino un programa completo de reintegración. Documentación, cuidados médicos, apoyo psicológico, capacitación profesional y asistencia jurídica. Todavía no puedo creer cómo todo encajó, comentó Enrique, mientras observaban a Manuela mostrar a Bernardo los collares que había confeccionado. Si Manuela no hubiera visto aquel collar esa noche, el destino a veces trabaja con instrumentos inusuales, filosofó Roberto. Un simple collar artesanal cambió el curso de varias vidas. No fue solo el collar, corrigió doña Cecilia. Fue el coraje de una niña, que se negó a creer lo que todos decían ser verdad. Fue su intuición, la determinación de seguir su corazón. Al mediodía, más invitados comenzaron a llegar para el almuerzo. Empleados que participarían en la fundación, médicos voluntarios, trabajadores sociales e incluso algunas personas en situación de calle que habían conocido a doña Cecilia durante su período en las calles y que ahora estaban en proceso de reintegración social. Entre ellos estaba Mariana, una mujer de mediana edad que había sido la primera en acoger a Cecilia cuando fue abandonada en Nezahualcóyotl. Ahora, después de recibir tratamiento para la drogodependencia a través de un programa piloto de la Fundación, ella sería una de las coordinadoras del centro de acogida. Doña Cecilia me salvó incluso cuando ella misma estaba perdida, contó Mariana al grupo reunido en el jardín. Ella preparaba tés para mis dolores, incluso sin recordar su propio nombre. Nunca conocí a nadie con tanta bondad natural. El almuerzo se extendió por la tarde, con historias siendo compartidas, planes siendo refinados y nuevos lazos siendo formados. La mansión, antes tan fría y formal bajo el dominio de Carmen, rebosaba de vida y calor humano. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo mexicano con tonos de naranja y rosa, Enrique pidió la atención de todos para un brindis. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes hoy. Mañana iniciaremos oficialmente la Fundación Cecilia Montero. Pero el verdadero trabajo ya ha comenzado, aquí entre nosotros, con estas conexiones que estamos formando. Levantó su copa de jugo de uva. Bebidas alcohólicas habían sido prohibidas en la casa, en respeto a los invitados en recuperación. Brindo por la resiliencia, por la verdad que siempre encuentra un camino, y por los lazos que nos mantienen humanos, incluso en los momentos más difíciles. Todos levantaron sus copas, y Manuela, con la sabiduría que superaba su edad, añadió, y por los collares que nos guían de vuelta a casa. Risas emocionadas resonaron por el jardín, mientras el cielo se transformaba gradualmente en un manto estrellado, el mismo cielo que había inspirado el diseño de la estrella en los collares, que ahora simbolizaban mucho más que un simple adorno. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Enrique encontró a su madre sola en el jardín, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «¿En qué estás pensando?», preguntó sentándose a su lado. «En cómo la vida da vueltas curiosas», respondió ella, su mirada perdida en el horizonte. «Pasé más de un año en las calles, sin saber quién era, sin comprender lo que me había sucedido. Pero incluso en esa oscuridad, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Siempre fuiste la persona más fuerte que conozco, mamá». Doña Cecilia sonrió, tomando la mano de su hijo entre las suyas. «No, Enrique, la fuerza no es ausencia de debilidad, es seguir adelante a pesar de ella. Durante aquel año, hubo muchos momentos en que quise rendirme, en que la confusión era tan grande que no conseguía distinguir lo real de lo imaginario. ¿Qué te mantuvo viva, entonces?». Ella tocó el collar en su cuello. «Esto. Incluso en los días en que no recordaba mi nombre, yo sabía que este collar significaba algo. Alguien me amaba, alguien me esperaba. Era como un ancla en la realidad, una promesa de que no estaba completamente perdida.
Enrique sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Perdón por no haberte creído cuando intentaste alertarme sobre Carmen. Ya pasamos esa fase, hijo mío. Lo importante es lo que aprendemos. Ella observó el cielo por un momento antes de continuar. ¿Sabes lo que más me impresiona? Cómo Manuela nunca se rindió, incluso cuando todos, incluyéndote a ti, creían que yo estaba perdida para siempre. Ella mantuvo su convicción. Ella es extraordinaria, asintió Enrique, mirando a su hija, que jugaba con los últimos invitados al otro lado del jardín. A veces me pregunto de dónde viene tanta sabiduría. De su madre, respondió doña Cecilia con suavidad. Teresa siempre tuvo esa misma determinación, esa capacidad de ver más allá de las apariencias. La mención a su fallecida esposa trajo una sonrisa melancólica al rostro de Enrique. Sí, ella estaría muy orgullosa de Manuela. Y de ti también por haber encontrado un propósito mayor en medio de la tragedia. Doña Cecilia indicó con un gesto los preparativos para la fundación. Transformar nuestro dolor en ayuda para otros es la forma más noble de curación. El silencio que siguió fue cómodo, cargado de comprensión mutua y del reconocimiento de que, a pesar de todas las adversidades, estaban juntos de nuevo, más sabios, más conscientes, más humanos. Al otro lado del jardín, Manuela corrió hacia ellos, sus ojos brillando de excitación. «¡Papá! ¡Abuela! Vengan a ver». La primera estrella de la noche apareció, exactamente sobre el lugar donde la fundación será inaugurada mañana. Los tres caminaron juntos, hasta un punto del jardín desde donde se podía ver el horizonte de la ciudad. Allí, brillando intensamente sobre el cielo de Ciudad de México, una estrella solitaria parecía parpadear para ellos, un faro de esperanza en el cielo nocturno, así como el pequeño collar artesanal había sido un faro de esperanza en los momentos más sombríos. «Es un buen presagio», susurró doña Cecilia, abrazando a su nieta por los hombros. «Nuestro trabajo apenas está comenzando, pero las estrellas ya nos están guiando». Enrique observó a su madre y a su hija, los dos pilares de su existencia, y sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. La tormenta había pasado, dejando cicatrices, ciertamente, pero también una claridad de propósito que antes no existía. Mañana, la Fundación Cecilia Montero abriría sus puertas para recibir a aquellos que, como su madre un día, vagaban por las calles sin dirección, sin identidad, sin esperanza. Y cada uno de ellos recibiría un pequeño collar artesanal, símbolo de que nunca estaban realmente solos, de que siempre había un camino de vuelta a casa, incluso cuando esa casa aún necesitaba ser construida. Un año había pasado desde la inauguración de la Fundación Cecilia Montero. Lo que había comenzado como un modesto centro de acogida cerca del antiguo colegio de San Ildefonso se había convertido en un complejo de asistencia social reconocido en toda Ciudad de México. El edificio principal, totalmente reformado, albergaba dormitorios limpios y organizados, comedor, ambulatorio médico y salas para atención psicológica y jurídica. En la parte trasera, un centro de capacitación profesional ofrecía cursos en diversas áreas, desde artesanía hasta informática. Y el corazón del lugar, sin duda, era el jardín terapéutico de doña Cecilia, un espacio exuberante de plantas medicinales, hortalizas y flores que servía tanto para terapia ocupacional como para abastecer la cocina de la fundación. En la entrada del complejo, una gran placa metálica exhibía el símbolo de la institución, una estrella estilizada, inspirada en el collar que había unido a abuela y nieta, incluso en los momentos más sombríos. Debajo del símbolo se leía el lema: «Siempre hay un camino de vuelta a casa». En aquella soleada mañana de sábado, el lugar bullía con los preparativos para la fiesta de primer aniversario. Voluntarios colgaban decoraciones coloridas, arreglaban mesas y sillas en el patio central, mientras el aroma de la feijoada preparada en la cocina comunitaria llenaba el aire. Doña Cecilia, ahora completamente recuperada e irradiando vitalidad a sus 73 años, supervisaba el montaje de la exposición fotográfica que contaba la historia de la fundación. Vestía un conjunto de lino verde claro, y como siempre, el collar artesanal colgaba de su cuello. Sus cabellos, antes despeinados y opacos,
durante su período en las calles, estaban ahora elegantemente peinados, con los hilos canosos brillando bajo el sol de la mañana. Esa foto quedaría mejor un poco más a la izquierda, sugirió ella a Rodrigo, un exhabitante de calle que ahora trabajaba como asistente administrativo de la fundación. De acuerdo. Doña Cecilia, respondió él ajustando el cuadro que mostraba el momento de la inauguración, con Enrique, doña Cecilia y Manuela cortando la cinta. Así destaca mejor la expresión del rostro de Manuela. Al otro lado del patio, Manuela, ahora con 11 años, coordinaba un grupo de niños que ensayaban una presentación de danza para la fiesta. La niña había crecido algunos centímetros en el último año, y sus rasgos infantiles comenzaban a dar lugar a contornos más definidos de preadolescente. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era su madurez. La experiencia vivida había acelerado su maduración emocional, transformándola en una joven extraordinariamente empática y determinada. Recuerden, cuando la música cambie de ritmo, ustedes forman un círculo, instruyó ella al grupo de niños, hijos de los asistentes a la fundación y de los habitantes del barrio, en una integración que era motivo de orgullo para todos. Enrique llegó cargando cajas de materiales para los talleres que se llevarían a cabo por la tarde. El último año había sido de intenso trabajo y profundas transformaciones para él. Después del trauma con Carmen, había decidido reevaluar sus prioridades. Vendió activos superfluos, incluyendo la gigantesca mansión en Polanco. La familia ahora vivía en una casa cómoda, pero más modesta, en Condesa. Gran parte de su tiempo era dedicada a la fundación, mientras sus negocios eran gestionados por un equipo de confianza, supervisado por Roberto, que se había convertido en su mano derecha, tanto en los emprendimientos comerciales como en los proyectos sociales. «Buenos días, mi pequeña directora artística», saludó a su hija, depositando las cajas cerca del escenario improvisado. «El ensayo va bien». «Genial, papá». Los niños están súper emocionados, y recibí un mensaje de Fernanda. Ella está en camino con los instrumentos musicales. La mención al nombre de Fernanda trajo un brillo especial a los ojos de Enrique. Fernanda Campos era la nueva directora del Departamento de Música de la Fundación, una violinista talentosa que había abandonado una prometedora carrera internacional para dedicarse a proyectos sociales. En los últimos 6 meses, ella y Enrique habían desarrollado una amistad que gradualmente florecía en algo más profundo. «Genial», respondió él, intentando disimular el leve rubor que coloreó sus mejillas. «Voy a terminar de descargar el coche». Manuela intercambió una mirada cómplice con su abuela, que observaba la escena con una sonrisa discreta. Ambas habían notado hacía tiempo la química entre Enrique y Fernanda, y silenciosamente esperaban el desarrollo de esa relación. A medida que la mañana avanzaba, más voluntarios e invitados comenzaban a llegar. Entre ellos estaba la inspectora Jordana Meireles, ahora una amiga cercana de la familia, que traía noticias importantes. «El juicio de Marlon concluyó ayer», informó ella a Enrique, mientras caminaban por el patio. 20 años de reclusión, sin derecho a progresión de régimen en los primeros 8 años. «¿Y Carmen?», preguntó él, usando el nombre por el cual aún se refería a su exesposa, a pesar de saber que su verdadera identidad era otra. «Continúa colaborando con las investigaciones. Gracias a su información, ya logramos identificar a otras 2 víctimas de estafas similares en otros estados. Sus abogados están intentando una reducción adicional en la pena, pero el Ministerio Público está irreducible en cuanto a los 12 años mínimos». Enrique asintió, una mezcla de emociones cruzando su semblante. «Sabes, por más increíble que parezca, ya no siento rabia, solo una profunda compasión por alguien que eligió un camino tan destructivo en la vida. Es lo que llamamos justicia restaurativa», comentó Jordana. «Tú transformaste tu dolor en algo positivo, algo que beneficia a decenas de personas todos los días». La inspectora tenía razón. En el último año, la Fundación Cecilia Montero había atendido a más de 500 personas en situación de vulnerabilidad. De esas, 200 ya habían sido reintegradas, con documentación regularizada, tratamiento médico y psicológico adecuado,
capacitación profesional y, en muchos casos, empleos formales. El modelo era tan exitoso que comenzaba a ser replicado en otras ciudades. Alrededor del mediodía, el patio estaba repleto. Además de los asistentes habituales a la fundación y voluntarios, comparecieron autoridades municipales, representantes de otras organizaciones sociales e incluso algunos empresarios, potenciales patrocinadores del proyecto de expansión. Una de las atracciones más visitadas era la exposición de artesanía, donde los collares con la estrella de madera, ahora símbolo oficial de la fundación, eran vendidos para recaudar fondos. Cada pieza venía acompañada de una pequeña tarjeta, contando la historia de cómo un simple collar artesanal había reunido a una familia e inspirado un movimiento de transformación social. Cuando todos los invitados estaban acomodados, Enrique subió al escenario para el discurso de apertura. A su lado, doña Cecilia y Manuela observaban con orgullo, así como Bernardo, Zuleida, Roberto y otros que habían sido fundamentales en la jornada hasta allí. Hace un año, inauguramos este espacio con un sueño aparentemente simple: ofrecer un camino de vuelta para aquellos que, como mi madre, se vieron perdidos en las calles de esta ciudad. Comenzó Enrique, su voz firme a pesar de la emoción. Hoy, al mirar a todos ustedes, veo que construimos mucho más que un centro de acogida. Construimos una verdadera comunidad, donde cada persona es valorada, donde cada historia importa. Hizo una pausa, mirando el mar de rostros atentos, pero nada de esto existiría si no fuera por el coraje y la determinación de una niña de 10 años que se negó a aceptar lo que todos decían ser verdad. Las miradas se volvieron hacia Manuela, que se sonrojó ligeramente bajo la atención. Mi hija vio lo que nosotros, los adultos, no conseguíamos ver. Ella siguió su corazón y su intuición, arriesgándose para encontrar a su abuela cuando todos habían desistido. Y lo que la guió en esa búsqueda fue esto. Enrique levantó su propio collar, idéntico a los de doña Cecilia y Manuela, un regalo que la niña le había hecho poco después del rescate de su abuela. Un simple objeto, hecho con amor, que simboliza la conexión inquebrantable entre personas que se aman verdaderamente. Las palabras de Enrique fueron recibidas con aplausos emocionados. Cuando él bajó del escenario, fue el turno de Manuela de subir, acompañada por el grupo de niños con quienes había ensayado. «Preparamos una presentación especial», anunció ella al micrófono, su voz juvenil proyectándose con sorprendente autoridad. «Una danza que simboliza nuestro viaje, del aislamiento a la conexión, de la oscuridad a la luz, del desamparo a la acogida». Lo que siguió fue una coreografía emocionante, con los niños inicialmente moviéndose solos, en aparente confusión, para después gradualmente encontrarse, formar parejas y finalmente un gran círculo unificado. De fondo, Fernanda y su grupo de alumnos de música proporcionaban el acompañamiento perfecto, con violines, violas y violonchelos, creando una atmósfera de creciente esperanza. Cuando la presentación terminó, no había un ojo seco en el patio. Doña Cecilia abrazó a su nieta con fuerza, susurrándole palabras de orgullo al oído. Enrique se unió a ellas, formando un abrazo colectivo que simbolizaba perfectamente la reconexión familiar que había inspirado todo aquello. La fiesta continuó por la tarde con presentaciones musicales, emotivos testimonios de personas que habían reconstruido sus vidas a través de la fundación, y mucha comida, música y celebración. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Enrique encontró un momento para conversar a solas con Fernanda en el jardín terapéutico. «Los niños estuvieron maravillosos hoy», comentó ella, sus dedos acariciando distraídamente las hojas de albahaca que crecían en abundancia. «Tienes una hija extraordinaria». «Así es», asintió Enrique, observando cómo la luz dorada del atardecer realzaba los rasgos delicados de Fernanda. «Y he sido muy bendecido al encontrar personas extraordinarias en mi camino». Sus miradas se encontraron, cargadas de significado. Después de un momento de vacilación, Enrique tomó la mano de Fernanda entre las suyas. «Sé que todavía nos estamos conociendo, pero quiero que sepas lo importante que ha sido tu presencia para mí. Para todos nosotros».
Fernanda sonrió entrelazando sus dedos con los de él. También he aprendido mucho de ustedes. La forma en que transformaron una experiencia tan traumática en algo tan positivo. Eso me inspira todos los días. No muy lejos de allí, escondidas detrás de un arbusto de romero, Manuela y doña Cecilia observaban la escena, intercambiando miradas cómplices. Creo que nuestro plan para unirlos funcionó, susurró Manuela satisfecha. Claro que sí, respondió la abuela con un guiño. Las estrellas siempre guían al camino correcto, ¿recuerdas? Cuando la noche finalmente cayó sobre Ciudad de México, todos se reunieron en el patio para el cierre de las celebraciones. Linternas de papel fueron distribuidas, creando un ambiente mágico bajo el cielo estrellado. Doña Cecilia, como matriarca de la familia e inspiración para el proyecto, fue invitada a dar el discurso final. Ella subió al escenario lentamente, apoyada en su bastón de madera tallada, otro trabajo artesanal de Manuela. Su postura, sin embargo, irradiaba fuerza y dignidad. Hace 2 años, yo vagaba por las calles de esta ciudad, sin memoria, sin identidad, sin esperanza, comenzó ella, su voz serena resonando en el patio silencioso. El único vínculo que me mantenía conectada a quien realmente era este simple collar. Ella tocó el colgante en forma de estrella que reposaba sobre su pecho. Incluso, cuando no conseguía recordar mi nombre, algo dentro de mí sabía que este objeto significaba amor, significaba conexión, significaba que no estaba completamente perdida. Una brisa suave agitó las linternas, creando un juego de luces y sombras fascinante. Hoy, mirando a todos ustedes, veo que cada persona lleva su propia estrella interior, esa chispa que permanece encendida incluso en los momentos más oscuros. Nuestro trabajo aquí es simplemente ayudar a que esa luz brille de nuevo. Doña Cecilia hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atentos. Durante mi tiempo en las calles, aprendí que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en siempre encontrar un camino de vuelta. Y ese camino rara vez es solitario. Son las conexiones humanas las que iluminan nuestra jornada, las que nos recuerdan quiénes somos realmente. Enrique y Manuela subieron al escenario posicionándose al lado de doña Cecilia. Las 3 generaciones unidas representaban visualmente el mensaje de continuidad, de resiliencia familiar que estaba en el corazón del proyecto. Por eso, hoy no celebramos solo 1 año de la fundación, prosiguió doña Cecilia. Celebramos la capacidad humana de transformar el dolor en propósito. Celebramos los lazos que nos mantienen conectados, incluso en los momentos más difíciles. Celebramos la luz que nunca se apaga completamente dentro de cada uno de nosotros. Mientras ella hablaba, empleados de la fundación comenzaron a distribuir pequeños collares con el colgante de estrella a todos los presentes. Lleven este símbolo con ustedes, concluyó doña Cecilia, su voz embargada por la emoción. Y recuerden, así como las estrellas en el cielo guían a los navegantes perdidos en el mar, la luz dentro de ustedes siempre los guiará de vuelta a casa, incluso cuando esa casa aún necesita ser construida. Un momento de silencio reverente siguió, antes de que el patio explotara en aplausos. Enrique abrazó a su madre y a su hija, sus ojos brillando de orgullo y gratitud. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, la familia Montero permaneció en el patio, observando el cielo nocturno de Ciudad de México, que, a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad, dejaba entrever algunas estrellas particularmente brillantes. Manuela, sentada entre su abuela y su padre, soltó un suspiro satisfecho. ¿Quién diría que aquella noche en el evento benéfico nos traería hasta aquí? El destino trabaja de formas misteriosas, comentó Enrique, su brazo rodeando los hombros de su hija. No fue solo el destino, corrigió doña Cecilia, su mirada sabia encontrando la de Manuela. Fue el coraje de una niña que siguió su corazón. Incluso cuando todos los adultos a su alrededor decían que estaba equivocada. Manuela sonrió, tocando su collar y luego los de su abuela y su padre. 3 colgantes idénticos que simbolizaban la jornada extraordinaria que habían recorrido juntos. Las estrellas siempre guían a casa, murmuró, repitiendo el lema que se había convertido en su mantra personal. Encima de ellos, el cielo de Ciudad de México
parecía estar de acuerdo, con una estrella particularmente brillante parpadeando como en respuesta. La familia Montero había atravesado la tormenta y emergido más fuerte, más unida y con un propósito mayor que trascendía sus propios problemas. El collar que un día había simbolizado solo la conexión entre abuela y nieta, ahora representaba esperanza para cientos de personas, un recordatorio tangible de que, incluso en los momentos más sombríos, siempre existe un camino de vuelta. Y mientras la noche avanzaba sobre la ciudad, las estrellas continuaban su eterno baile en el cielo, silenciosas testigos de que, cuando el amor encuentra el coraje, no hay oscuridad que no pueda ser iluminada, no hay distancia que no pueda ser recorrida, no hay corazón roto que no pueda ser reconstituido. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la jornada de doña Cecilia, Enrique y Manuela haya tocado sus corazones. Para seguir emocionándose con historias igualmente cautivadoras, hemos preparado una playlist especial con narrativas que exploran los lazos familiares y la superación. Puedes encontrarla haciendo clic en el enlace a tu izquierda. Si esta historia ha despertado algo en ti, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Todos los días, traemos nuevas historias que celebran la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador del amor. Y recuerda, así como el collar de estrella guió a Manuela hasta su abuela, siempre hay una luz al final del camino, incluso en las noches más oscuras. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y descubrir qué parte de esta historia más tocó su corazón.